Bueno, entonces decía yo que este supuesto de trabajo respecto a cómo se relacionan, de qué manera, digamos, se manifiestan estas relaciones desiguales y combinadas, complejas, contradictorias, etcétera, entre lo que sucede respecto de los proyectos políticos de transición progresista, ¿no? De estas oleadas progresistas en América Latina, y su referencia, digamos, su impacto, cómo se relacionan entonces con lo educativo, ¿no? Y decíamos hace un momento, pues bueno, pareciera que hay una fuerza que impide que a pesar de que tengamos discursos progresistas ideológicamente hablando, eso no necesariamente pasa en educación. Pensemos en cuestiones como la evaluación, ¿no? O sea, la evaluación como discurso, ¿no? Tiene sus marcas, como dicen, cuando los tequilas y eso tienen su... Su shot, No, cuando que son solamente de tequila, De que no pueden ser de origen, otro lugar. ¿no? Marca de origen. Marca de origen, ¿no? O sea, la evaluación como discurso, la evaluación curricular, etcétera, tiene su marca de origen en ese discurso instrumental economicista de la educación, ¿no? Y sin embargo ha traspasado, digamos, no ha habido una reformulación, reorganización, reestructuración, ni ideológica ni políticamente hablando en los países que estamos, digamos, ahora insertos en esta idea de las oleadas progresistas, ¿no? No sé si ustedes recuerden cuando recién Alberto Fernández en Argentina llegó al poder, que Adriana Puigros era su viceministra de Educación, y ella en algún momento, no sé si en un programa, en algún lado que le entrevistaron, ella hizo una crítica muy fuerte a la evaluación, afirmando que entonces había que repensarla y que iban a trabajar por eso, y fue un súper escándalo, ¿no? Que cómo se atrevía a plantear que no existiera más la evaluación, que eso no ayudaba a la educación, en fin, o sea, lo decía Adriana Puigros como viceministra de Educación de Argentina, no cualquier hijo de vecino, ¿no? Entonces, quiere decir que esta fuerza, o fuerzas, digamos, que hacen que esta lógica instrumental, etcétera, se establezca como forma de comprensión de los fenómenos educativos, pues evidentemente tiene sus consecuencias, ¿no? Insisto, en países como Argentina, por ejemplo, en este caso del discurso de la evaluación o el discurso de la calidad, ¿no? O el discurso de las competencias, ¿no? Entonces son elementos que nos dan pista, por decirlo así, de cómo se van correlacionando estas fuerzas y, por ejemplo, en el caso de México, cuando analizamos un poco la educación básica en la transición política, es decir, entre Cedillo y Fox, ¿no? El discurso de reforma curricular entre uno y otro gobierno, bueno, el PRI y el PAN no tienen mucha diferencia, también eso es cierto, ¿verdad? Pero en ese momento por lo menos parecía que sí, ¿verdad? Pero no había una ruptura en ese discurso, ¿no? Había una continuidad de una tradición curricular para la educación básica, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiestan estas relaciones entre estos discursos políticos de transición progresista ligados al populismo, etcétera? ¿Se manifiestan o no? ¿De qué manera se correlacionan entonces con las reformas curriculares, ¿no? Y evidentemente esta fuerza, pues no es fácil, primero de identificar, ¿no? Porque son fuerzas que se han instituido desde hace ya mucho tiempo en el campo de la educación, por lo menos desde que Carnot hablaba de la economía de la educación, ¿no? Que son como 60 años, ¿no? Y luego agarró fuerza esta lógica economicista por varias razones. La primera, pues, tiene que ver con su relación en este paradigma neopositivista de las ciencias de la educación, ¿no? O sea, como un análisis racional, neopositivista de la educación, pues nos iba a permitir controlar el fenómeno, controlar y manipularlo para entonces, yo luego les pongo un ejemplo a mis estudiantes en licenciatura, ¿no? Que les digo, pues nosotros tenemos el abandono escolar, ¿no? Empezamos con la deserción escolar. Ya luego incluso se problematizó la misma idea de deserción, ¿no? Pero bueno, y entonces decíamos, pues a partir, digamos, de que un investigador dice, bueno, yo voy a averiguar las causas de la deserción, ¿no? Y entonces encuentro que la desnutrición es la principal causa porque si los niños no comen, pues dejan de ir a la escuela. Ah, muy bien, ¿no?
Y entonces esa teoría se va generalizando, se va universalizando, hasta que en algún, bueno, luego esa teoría se utiliza para que entonces la UNESCO establezca lineamientos o la UNICEF para entonces los desayunos, en fin, hay toda una serie de acciones sobre la base de pensar que conociendo y manipulando el fenómeno, o sea, en este caso dando de comer a los niños, pues los niños entonces van a aprender, ¿no? Pero luego resulta que afortunadamente los niños se alimentan bien y no aprenden, ¿no? O se alimentan bien y no dejan de ir a la escuela, siguen yendo, perdón, abandonan la escuela, ¿no? O sea, les dieron su programa de comida, todo y tal, pero de todos modos se van. Entonces, esta lógica causalista, digamos, ¿no? De las ciencias de la educación, trata de explicar, digamos, de manera eso, causal, algorítmica, ¿no? Es decir, de sí, entonces, ¿no? O ya sea multifactorial, etcétera, pero implica en su trasfondo la necesidad de explicar los fenómenos más que de comprender los fenómenos, ¿no? Como diría Mardones desde una tradición aristotélica, ¿no? Entonces, un poco pensando desde cómo se va instaurando esta lógica de la economía de la educación, pues tiene sentido estas visiones sobre la educación como palanca para el desarrollo, ¿no? Que es un dicho llevado y traído por años, ¿no? O la educación como la base del desarrollo de las sociedades, en fin, toda una serie de eslogans como de ese estilo, ¿no? Que los comento justo para mostrar cómo se ha instalado en el sentido común esa lógica, ¿no? Y entonces esa lógica cobra mucho mayor fuerza en la década de los 90 con las reformas de segunda generación. Acuérdense que estas primeras de los 70, ¿no? Más o menos tienen que ver con los procesos de masificación de la educación, tanto básica hasta superior, ¿no? Y entonces, pues claro, esta explosión, digamos, de las escuelas, etcétera, pues implicó entender que la educación solamente estaba centrado en abrir escuelas y en que entraran todos a la escuela, cosa que no estamos desdeñando, por supuesto que no. Pero el análisis que se hacía justamente era que la distribución de ese bien, es decir, de ir a la escuela, se cumpliera, pero no necesariamente de qué era lo que pasaba con la educación. Y en los 90, esa fue, digamos, como la gran crítica desde la misma lógica economicista a las reformas de la masificación, ¿no? Entonces, en los 90 se dice, pues tenemos un problema porque no solamente es ampliar la cobertura, sino también preguntarnos por la calidad de los aprendizajes, ¿no? Entonces hay una revisión crítica, pero todo esto desde el neopositivismo, digamos, en educación, ¿no? Y allí esta discusión se instaura como una especie de dicotomía, ¿no? Entre calidad versus cobertura. Es decir, que la cuestión de la calidad implicaría entonces esta dimensión de lo simbólico. En nuestro caso, justo la que tiene que ver con el currículum, aunque en el ámbito de la economía de la educación a esto se le llame los índices de aprovechamiento escolar o los índices de aprendizaje, que entonces se miden en función de las pruebas estandarizadas en gran volumen, ¿no? Dos pruebas como PISA, como Planea, como, antes de Planea, ¿cómo se llamaba? La prueba enlace, ¿no? O sea, toda esta serie de pruebas estandarizadas. Bueno, en el movimiento del CEU del 85, 86 fue el movimiento del CEU en la UNAM, además de lo de las cuotas, la otra cuestión fuerte, justo pensando en la calidad, era que no importaba qué carrera ni qué facultad fuera, todos teníamos que presentar un examen parcial y un examen final, porque eso iba a servir justo para estandarizar la evaluación de todos los estudiantes de las distintas carreras, sin importar, digamos, los planes de estudio, ¿no? Entonces ya desde ese momento vemos justo estos intentos, ¿no? De trabajar desde esta lógica instrumental economicista, ¿no? Si se puede controlar el fenómeno, se puede manipular. Por lo tanto, que reprueben, que abandonen. Estos grandes problemas de la educación, ¿no? Son justo pensados y construidos desde esa lógica, ¿no? Si nosotros decimos, los niños abandonan la escuela porque no aprenden los contenidos, ¿no?
Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y quién entonces ha criticado a los contenidos para saber si esos son adecuados para los niños, ¿no? El problema está en los niños, ¿no? No en el sistema. Entonces, esa lógica, digamos, de construir, de comprender los fenómenos educativos, insisto, va instalando, creo yo, este sentido común de lo educativo que justamente es una condición o parte de las condiciones de posibilidad de que entonces estas oleadas progresistas, etcétera, en educación, pues vayan siendo un poco impermeables. Insisto, no quiere decir que no pasen, al contrario, etcétera, pero que haya allí como ciertos grados de imposibilidad de transición, ¿no? Y Rowan Connell hace un análisis muy interesante, ella y luego Frigoto, brasileño, en un libro que compila Pablo Gentili, que se llama, por acá lo tenía yo, Pedagogía de la exclusión crítica al neoliberalismo en educación. Es un libro que coordinó Pablo Gentili, no sé de qué año sea, pero es viejito, bueno, relativamente, debe ser como del 2010, 2004, es del 2004 y lo publicó la UACM, es este, ahí se ve, ¿verdad? Yo lo digitalizamos en algún momento, luego lo subo si quieren al Drive. Y entonces, en este texto, justamente Connell va a hablar de esta falsa dicotomía, ¿no? Dice ella, respecto justo de lo que implica dividir estos dos elementos, ¿no? Cobertura y calidad. Y entonces Connell va a decir, nosotros no podemos separar, digamos, la dimensión simbólica de la dimensión material de lo educativo, ¿no? No podemos en ese sentido, es una trampa, dice, ¿no? Es una trampa que lo que justamente hace es mantener un problema que no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque ese problema solo se basa entonces en seguir mejorando o tratando de performar esta lógica economicista sobre la educación. De todos estos problemas que tenemos para integrar a los otros, ¿no? A los diversos, que no encajan, digamos, ¿no? Toda la serie de programas compensatorios que se hacen para integrarlos, pues son justo el síntoma exacto de que más bien lo que estructuralmente está hecho el sistema es lo que entonces está en esa crisis o es lo que a ella le interesa plantear, ¿no? Que la lógica neopositivista crea problemas que digamos, explica problemas que el mismo sistema crea. Es decir, el sistema educativo, si no es pertinente, pues entonces los expulsa, los hace que salgan. Y luego entonces la lógica economicista lo que hace es comprender eso como una falla de los alumnos, por lo tanto están en falta los alumnos, necesitan un programa compensatorio para integrarse, pero lo estructural nunca se ve revisado, ¿no? Entonces hay una falla de origen, digamos, entre esta división de lo simbólico y lo material, que lo que hace es reproducir entonces la discriminación, el racismo, el clasismo, etcétera, ¿no? Y es fuerte porque justamente estos elementos que se van haciendo del sentido común, pues como su nombre lo indica, son muy difíciles de moverlos porque ya están instalados en el servicio, en el sentido común, como este ejemplo que decíamos de Adriana Puigros, ¿no? Y ahí después, digamos, la misma economía de la educación, la misma lógica instrumental, generó a partir de estas críticas una nueva versión, por decirlo así, de este discurso, en lo que ellos llamaron el modelo de las 4A, que fue un modelo que hizo en su turno, fue como en 96 más o menos, presidenta de la UNESCO, Irina Tomaszewski, justo ya adoptando, digamos, todo el discurso del derecho a la educación y cómo los estados parte tendrían que responder a ese derecho a la educación, no solo desde esta dicotomía cobertura-calidad. Y entonces cobertura y calidad se transformaron en acceso, o sea, que hubiera escuelas. Luego la otra, no me acuerdo cuál era, pero algo así como que asequibilidad, o sea, que no solo que haya escuelas, sino que estén cerca. Luego, esas son las dos primeras A. Acceso, accesibilidad, asequibilidad. Luego viene otra que es adaptabilidad y aceptabilidad. Las dos primeras A
digamos, sería como una especie de nueva versión de la cuestión de la cobertura, porque están referidas a infraestructura, y luego las otras dos de adaptabilidad y aceptabilidad tendrían que ver con esta dimensión simbólica, pero se mantiene, digamos, esa división. Y entonces, adaptabilidad se refiere justo a la capacidad que tienen los currícula de ser flexibles, de adaptarse al contexto, de que entonces los profes puedan, pero sigue justo manteniendo esta lógica centralista prescriptiva, ¿no? Nunca se habla justo más bien de una reorganización del diseño de los contenidos, ni mucho menos, ¿no? Y por otro lado, la aceptabilidad, que solo está pensada para los grupos, le llaman ellos culturalmente diversos, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo los, o sea, son justo los pueblos indígenas, afromexicanos, las personas de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, o sea, que si uno junta las minorías, pues en realidad ya es como la mayoría del sistema educativo, ¿no? Pero digamos que para plantear la aceptabilidad en términos de que esos grupos sean consultados, sean, digamos, se dialogue con ellos respecto de que lo que se trabaje en el currículum sea algo significativo o de valor para ellos, ¿no? Yo digo, bueno, esa pregunta de la aceptabilidad, pues no es solo para los grupos culturalmente, o sea, esa es la pregunta de una relación currículum-sociedad, ¿no? Hoy en un evento que nos invitaron del Consejo Académico de las Humanidades y las Artes, del CAYA de aquí de la UNAM, fue una mesa muy padre porque además pues con puros especialistas muy renombrados, ¿no? Estuvo Frida Díaz Barriga, estuvo Ignacio Pineda de FES Acatlán, estuvo María Elena Jiménez de FES Aragón, yo estuve por parte de la facultad, o sea, justo todas las entidades de la UNAM que es en donde se imparte pedagogía y un poco hacia dónde tendría que ir el cambio curricular. Y entonces una de las preguntas, porque estábamos tratando más o menos de problematizar el contexto de la pandemia tal, y una de las preguntas del público era que si entonces lo que yo estaba tratando de decir es que un diseño del currículum solo tenía que partir de hacer un análisis de la realidad histórica en la que ese currículum se va a hacer, ¿no? Yo decía, bueno, qué bueno que lo entendió, pero como algo que para mí puede ser del sentido común, pues no lo es tanto, ¿verdad? Entonces yo cuando, que entonces preguntan que si, yo dije, pues, o sea, o cómo se hace de otra manera, ¿no? O sea, se puede hacer de otra manera, o cómo, ¿no? O sea, sí me dio. Pero luego todavía me dio más cortocircuito cuando una de las panelistas dijo, bueno, sí, cada vez se estila más hacer ese tipo de diseños curriculares, porque entonces ahora ya se piensa en, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable de la UNESCO y sobre esa base hacer así lo dijo, sus lecturas de la realidad. Y bueno, cada vez se usa más partir de la realidad. Y dije, ¿cada vez más? ¡Qué horror! Si eso ¿No? así debiera haber sido siempre. Sí, lo más que cuando dijo, lo que usted quiere decir es que entonces tiene que hacer partir de la realidad histórica para poder plantear, pues, o sea, ¿hay otra manera? ¿O cómo? Claro, yo ya le estoy pasando así como de chisme, ¿verdad? Todo ahí no se ve nada de eso, ¿verdad? Que les estoy diciendo, pero en mi cabeza sí estaba. Sí, perdón, Rita. Quisiera recordarte la pregunta de uno de los profesores de ciencias de mi facultad. Ajá, sí, currículum sociedad, pero ¿qué tenemos que hacer ahorita? Sí, tal cual, ¿no? O sea, ¿Dónde está el formato para que lo llene yo, ¿no? Entonces, esta idea de que es una cuestión técnica, que es una cuestión instrumental, ¿no? Les digo que lo más fuerte fue después de escuchar decir, bueno, ahora sí ya cada vez se utiliza más así, ya se parte de allí, ¿no? Ay, en la torre, o sea, yo he vivido en una burbuja. O sea, ¿no? Pues sí. Pues sí, o sea, evidentemente. Y por eso me gustó mucho la mesa, porque dije, como ven, por eso estaba muy asintiendo ahorita que Berta empezábamos la sesión, cuando ella decía, no, pues lo importante es justo tener puntos de vista. Sí, en efecto, porque en efecto mi sentido común no es el más, el común de los demás, ¿no? Bueno, entonces todo esto tiene que ver justo con que el tema, digamos, que se ha ido instalando como lógica justo de pensamiento, de comprensión, ¿no? Cómo se va de alguna manera posicionando una cierta forma de comprender los fenómenos educativos o los fenómenos
educativo curriculares y cómo desde allí se piensa entonces, ¿no? en estas posibilidades de reforma o de cambio curricular. Y que, insisto, puede que sí o puede que no, o puede que sea ahí de manera compleja, que vaya viendo elementos que no cambian en el discurso curricular de los países en América Latina, a pesar, digamos, de las transiciones políticas progresistas, ¿no? Bueno, entonces, frente a esta noción o a estas versiones, digamos, nuevas del derecho a la educación sobre mantener esta dicotomía, creo yo que ahí hay bueno, luego lo desarrolló también Turco Torres, yo lo retomo de un librito del 93, también de Connell, que se llama Escuelas y Justicia Social. Es un librito muy chiquito, pero muy potente. Y ahí justo va a plantear esta noción de justicia curricular, también en ocasión, digamos, de criticar los programas compensatorios, ¿no? en Inglaterra. Y entonces, esta idea de justicia curricular, como ya más o menos se ha platicado en distintos espacios, dice Connell, tiene que ver con quienes están convocados a representar, diríamos nosotros, la síntesis de elementos curriculares, ¿no? Quienes están llamados a esa posibilidad, digamos, de participar, diría la doctora Alicia, como sujetos de la sobredeterminación curricular, ¿no? Y ahí justamente creo yo, pues tiene mucho que ver con cómo entendemos esta relación currículum-sociedad, ¿no? O sea, esta pregunta bueno, no era tanto pregunta, sino si yo afirmaba que desde una realidad histórica se tenía que diseñar un currículum, ¿no? Pues entonces creo yo que justo la clave está en cómo construimos esa realidad, pues esa revisión de la realidad histórica, o lo que bien Berta nos ha enseñado ya en el eje 1, como elaborar esta lectura de la realidad a partir de Zimmerman. Sí, ¿verdad? No, y nada más de decir que la apuesta de este seminario, en el que estamos, esa es nuestra hipótesis desde hace como 30 años. Justamente desde los 80 estamos pensando. Alicia de Alba, al proponer su noción de currículum, parte de que es una propuesta política, académica, y le mete toda la parte histórica y toda la parte social y toda la parte política. Estamos trabajando con esta visión de la realidad crítico-social, es el discurso crítico-social gestado con perspectiva latinoamericana desde México, desde fines de la década de los 80, y apenas se está entendiendo, para hacer currículum hay que hacer una lectura de la realidad social, política, etcétera, ¿no? Entonces, la apuesta es de este seminario y eso. Y también otra de nuestra apuesta es la formación, por eso es que brindamos estas herramientas para ustedes. Que nos lleva tiempo entenderlas y bajarlas, sí, pero ahí vamos, poco a poco, un primer semestre, un segundo semestre, no importa el tiempo que nos lleve, pero ese es el camino, perdón, ya bajo mi manita. No, está muy bien. Dice Connell, un concepto de justicia curricular se refiere a las maneras con las que el currículo concede y retira el poder, autoriza y desautoriza, reconoce y desconoce diferentes grupos de personas y sus conocimientos e identidades. De esta manera se refiere a la justicia de las relaciones sociales producidas en los procesos educativos y a través de ellos, ¿no? Es decir, porque él justo va a anteponer esta noción de justicia curricular ante la noción de justicia distributiva. Es decir, si todos van a la escuela, pues ya el derecho a la educación está cumplido, por decirlo así, ¿no? Y él dice, no, ni tampoco se da cuando entonces tenemos pruebas estandarizadas para que todos aprendan lo mismo. No, está en otro lugar, dice él, ¿no? Está en otro. Bueno, es que primero él fue Robert Connell hasta más o menos la década del 2000 y ya luego ahora es Rowan Connell, es mujer, entonces por eso a mí luego también se me barre un poco cómo decirle. Pero bueno, entonces esta noción de justicia curricular que plantea Connell nos permite, creo yo, o complementa, amplía, digamos, desde mi punto de vista, este planteamiento de Alicia en el sentido de
cómo opera la síntesis, porque no es una síntesis, ni siquiera es dialéctica, o sea, no es que haya un par en oposición y que ya se resuelve en una nueva síntesis, ¿no? O que se produce en la mera contradicción, porque hay cosas que a lo mejor no entran en fin, justo es una síntesis desde mi punto de vista más compleja, ¿no? Y creo yo que Conel ahí lo que aporta es esta idea, desde la noción de justicia curricular, de cómo entonces ordenamos, reorganizamos quienes están representados en esa síntesis, ¿no? De qué manera se representan en esa síntesis los distintos sujetos, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso marca otro tipo de relación currículum-sociedad, ¿no? O sea, no solo es la relación currículum-sociedad en términos de un proyecto político específico, el proyecto de la transición, sino también quienes participan de esos proyectos, ¿no? Sino porque aparentemente hay esta desconexión entre lo que dice Chávez respecto de la República Bolivariana de Venezuela y lo que dice su reforma curricular, que puede estar, que así empieza, ¿no? Y entonces Bolívar y la integración latinoamericana, y uno pues con todo eso está muy de acuerdo, pero luego a la vuelta resulta que entonces vamos a trabajar los, ¿cómo le llaman? Indicadores curriculares de la OCDE para alcanzar los estándares de lectura y escritura. O sea, no porque eso esté bien o esté mal, sino porque lo que muestra son justo procesos complejos, digamos, en sí mismos, que nos ayudan a entender, digamos, el panorama curricular en los países que estamos en esta transición progresista o en el marco de estas oleadas progresistas instalados en estos discursos populistas, etcétera, ¿no? O un poco esa es la intención de ese ejercicio, ¿no? Entonces, creo yo que el análisis curricular al que los estamos invitando, como ya bien lo anticipaba Berta, pues tiene que ver con cómo construimos esa lectura de la realidad en relación justo con la cuestión curricular en la invitación que estamos haciendo en determinado país, ¿no? Esa es un poco la intención. Y ahí pues justo analizar cuáles son estos referentes importantes para esas reformas, cómo se relacionan a su vez con el concepto, con los conceptos base de estos proyectos de transición, ¿no? Cómo se relacionan a su vez con los distintos objetos curriculares que se analizan, es decir, con las leyes o con los planes de estudio, con programas de estudio. Acuérdense que los objetos curriculares o esta dimensión de la estructura formal del currículum pues se traduce en documentos, en objetos curriculares de distinto tipo, ¿no? Que pueden ser eso, leyes, planes, programas, modelos, en fin, pueden tener una característica en específico, pero de lo que nos hablan es justamente de la estructura formal del currículum pensado y la idea es tratarlos justo como objetos curriculares, es decir, como objetos que podemos analizar, digamos, en estas discusiones, ¿no? O esa es un poco la intención. Bueno, más o menos este es el encuadre, digamos, de la sesión, ¿no? Es analizar entonces los documentos o los objetos curriculares de un determinado país, de estos 7 que aparecen aquí, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, y a partir de los documentos oficiales, poder entonces identificar o hacer este ejercicio de análisis respecto de la relación currículum-sociedad, lectura de la realidad, oleadas progresistas, en fin, como un poco ir decantando todos estos elementos que hemos ido viendo en los ejes 1 y 2, ¿no? Entonces, la distribución de los equipos no es, digamos, de acuerdo a sus equipos de trabajo del foro, sino va a ser una distribución al azar con las personas que están ahora presentes. Quienes no estén presentes, bueno, lo pueden hacer también de manera individual. Y la intención es que, bueno, los equipos revisen, ¿no? Revisen una carpeta de documentos. Daniel nos hizo favor de hacer una compilación muy interesante, que ya en sí mismo esa carpeta con los documentos de cada país ya es ahí un buen referente empírico. Y lo que él hizo fue justamente identificar documentos de la estructura formal del currículum y luego algunos artículos académicos que hablan sobre esas revisiones, balances sobre la gestión de Néstor Kirchner o el balance de Venezuela, de Chávez, en fin, como elementos que les puedan ayudar a ustedes a tener más herramientas para el análisis. Digamos que la revisión de base es sobre los documentos o el currículum pensado, ¿no? Entonces, la intención es que trabajen ustedes en equipo, en estos 7 equipos,
que a partir de estos documentos puedan hacer un primer ejercicio. Hagan de cuenta que es como una especie de cebolla este ejercicio, ¿no? Porque la primera capa tiene que ver justo pues con primero explorar los documentos, un poco entender de qué va el contexto social amplio, ¿no? Cómo se puede plantear una lectura de la realidad del país que están ustedes analizando, ¿no? Qué conceptos fuerzas se trabajan en este gobierno en turno, ¿no? Cómo se plantea, digamos, estos procesos de transición, etc. Yo les puse como algunas, un número de palabras, pero es eso, es solo una guía, no es a rajatabla. Y la intención entonces es que cada uno de los equipos, les decía yo, haga como una primera capa en el sentido de, pues que es una revisión más o menos inicial, ¿no? De los documentos, para luego irle sumando capas, ¿no? Que vayan tratando de profundizar en estas 2, 3 semanas que tenemos, la siguiente del 19 y luego la siguiente para el 26 de abril, que pueda ser justo el ejercicio que sustituya a su recensión 2. Así ya no tienen que elaborarla de manera individual, sino hacer este ejercicio por equipo y eso ya, digamos, lo sustituimos por la entrega de la recensión número 2, ¿no? Entonces, el primer elemento del análisis tiene que ver con el contexto social amplio, luego la relación currículum-sociedad, en donde se trata de identificar en los documentos oficiales los principales rasgos, ¿no? Qué conceptos son, digamos, los centrales, se señalan cambios respecto a otros gobiernos, cómo se plantean los programas relevantes, ¿no? En dónde están enfocados. Y ahí seguramente esta lógica de cobertura versus calidad, yo estoy casi segura que va a salir. Sí hay algunas cuestiones sobre cómo se entiende lo nacional o latinoamericano, los temas emergentes, ¿no? Género, ambiente, interculturalidad, en fin, como un poco lo que rodea, ¿no? A los elementos que sustentan a las reformas curriculares o a los nuevos modelos educativos en determinado país. Y Ana, luego, sí. pudiéramos agregar en temas emergentes que ya no están emergentes, ¿verdad? Género, ambiente, interculturalidad, TICs. Ah, sí, por supuesto. Ujú. Bueno, lo de la pandemia no va a salir, porque eso tendría que salir solo en Sí, el digo que es el más actual y tampoco sale. sí. Pero Pero bueno, TICs es muy importante. sí Ujú, aparece. Ujú. sí. Y luego decíamos, el tercer elemento pues sería justo discutir esto que ustedes han identificado, ¿no? A la luz de lo que llevamos hasta ahora de trabajo en el seminario, pues cuáles son como estos elementos que ustedes pueden recuperar, ¿no? De lo que hemos platicado respecto del currículum, de la relación currículum-sociedad, de la lectura de la realidad, ¿no? Hay continuidades o rupturas en estas transiciones políticas hacia lo educativo o no. En fin, ahí viene más como este espacio de discusión un tanto libre, por decirlo así, a partir de la identificación previa en los documentos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los equipos, les digo, tiene una carpeta asignada. Ahorita les paso las ligas de la carpeta, bueno, la carpeta general y ya de ahí ya buscan la de su país. Y la intención es que regresemos más o menos a las 7:15 para que, les digo, es como de capas, ¿no? O sea, no tienen que resolver todo hoy, pero son capas, ¿no? Esta es una primera capa, ¿no? La primera capa para ver qué es lo que encuentran, qué es lo que hay de estos temas, qué es lo que ustedes pueden ver, aunque no haya una profundización o un nivel de detalle muy amplio, no se preocupen, es una primera vuelta que necesitamos escuchar para hacer comentarios y ya luego entonces ustedes sigan profundizando de aquí al 26, ¿no? No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda. Y ya luego regresaríamos a la presentación de resultados por equipo. Hay que nombrar un representante para que haga la exposición. Y bueno, pues ya el equipo docente iremos haciendo comentarios o a lo mejor hacemos toda la ronda de exposiciones y ya luego hacemos algún tipo de comentario para que no nos llevemos el tiempo de exposición, ¿no? Entonces, no sé si quieran. ¿Dudas? Ajá. Déjenme terminarlo de subir acá en el.
reiterarles que no tienen que terminar los 3 rubros, es empezar y venir a comentar cómo les fue, ¿no? Sí, porque pues no, ahora sí que no son enchiladas, ¿verdad? Diríamos acá. Bueno, ya subí el texto al Facebook del seminario y ¿y qué otra cosa les iba a decir? Y bueno, ahorita lo subo aquí en el chat de aquí del seminario, de aquí de Zoom, perdón, para que también de aquí lo puedan descargar. Y lo otro es que, bueno, voy a hacer la división de las salas de trabajo en Zoom. Vamos a hacer una distribución al azar, pues la que haga el mismo programa de Zoom, ¿no? Para que... Ana, ahí dijiste en el documento procurando que quienes son de Chile y Argentina queden en sí. sus países o Brasil, o algo así dijiste. Sí. Entonces ahorita vemos que efectivamente, por ejemplo, Guadalupe, Patricia, no sé si está Patricia hoy, Marcela, que es de Argentina, queden en sus países, y así, ¿no? Nada más. Si quedan en otro país, espérense y regresan y se van a su país. Bueno, ¿tienen hasta aquí alguna duda, comentario? ¿No? Por ahora. Bueno, entonces voy a abrir las salas y como dice Berta, en el caso de los colegas que no queden en su país, Argentina y Brasil, básicamente, porque Chile, pues todavía no vemos, digamos, apenas empezó la transición, ¿verdad? Bueno, entonces ya están ahí ¿ya les llegaron las invitaciones? ¿Sí? Adelante. Entonces, el equipo 1 es el de Argentina. Quedó Angélica y Rubén. Entonces, a Guadalupe la vamos a mover para acá, a la sala 1. Y luego a Rubén la vamos a pasar a la sala 2. La profesora de Catamarca también. Marcela me dijiste, ¿verdad? Marcela, mover a sala 1. Y bueno, ahí está, ya la sala 1 están Angélica, Guadalupe y Marcela. Patricia no vino, ¿verdad? No me Faltan dijeron. Vero y David. ¿Mande? Faltan Vero y David, todavía están aquí. A Vero me gustaría que la mandaras a México por lo de los... A ver, déjame ver qué equipo es México. Ya se fue. Bueno, no sé, tú como tú veas. Sí. 1, 2, 3, 4, es el Depende de equipo cuántos haya. 5. Vero está en el equipo 6. ¿De Bueno, quién? David no ha entrado al equipo 6. ¿Sabes también dónde estaría bien Vero? En el de Bolivia. A ver, Bolivia es el 1, 2, Por lo de 3. las comunidades alternativas. A ver, déjame ver quién está entrando primero. A David. Ah, yo creo por eso no había pasado a su... Todavía está por aquí. Sí. Uy. David, ¿recuerdas en qué equipo estabas? Sí, en el 6, una disculpa, es que me apareció y me sacó mi red. Sí, vimos. Me estábamos preguntando y nada, y ya luego ya vimos que desapareció. Dijimos, no, y seguro ya lo sacó. Bueno, ya está en la sala 6. Adelante. Sí, muchas gracias. ¿A Vero en cuál le tocó, Ana? Pues mira, yo creo que la sacó su... Ah, no está.
Aquí Ya, está otro. Vero, te Ah, saco. Vero. Estaba en la Oye, sala. Vero, yo Hola. estoy proponiendo, pero ¿qué te parece que te fueras al caso de Bolivia por lo de la cuestión de los La proyectos alternativos? ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien. Ahorita estaba en la sala 6, pero me sacó. No sé. Sí, De el Bolivia, ¿qué 6, mesa es? el equipo 6 es el de Uruguay. Entonces te mando a la 3, que es el de Bolivia. Sí, muchas gracias. Ok. Gracias a ti, Vero. No me aparece el mensajito. ¿No? Ah, ¿Ya? Ya. Ya se fue. Ok. Oigan, me voy a tomar una media hora, pero voy a dejar aquí pendido Ujú. bueno, me quedo conectada. Sí, está bien. Sí, Me tomo mi media hora. Es que tuve la mañana bien pesada. pesadita. Tuve que ir al ISSSTE, tuve que ir al SAT, tuve que ir a dar mi clase, se me revolvió agotada. todo, dejé alumnos, en fin, un relajo impresionante. Entonces, pero Oye, ya, ¿cómo te fue en tu chequeo? ¿Todo bien? muy bien, bueno, Número 1, ¿quién es el representante del equipo 1 y qué país les tocó? ¿Tienes ahí los Sí, equipos? No dan Argentina, señales de vida. no dan. Bueno, no sé, Marcela, Angélica o Guadalupe, que estaban ellas 3 en el equipo 1, que es el país de Argentina. Adelante. Disculpa, Ana Laura. Soy Sí, Guadalupe. He perdido la conexión y bueno, no pude volver a mi grupo. Ahora estoy volviendo a comunicarme con ustedes. Pero bueno, digamos, interpreto que ya pasó ese tiempo de reunión. Ya. sí, ya estamos regresando a la Ah, plenaria. bien, bien. Bueno, te incorporas ahora a la plenaria, Guadalupe, no hay ¿Cómo ningún es? problema. Bueno, Son gracias. esas contingencias que nos pasan en Sí, esta vida sí, de cuadritos del Zoom, sí. pero nada se pierde, siempre toda la voluntad está en nosotros. Vamos adelante. Entonces, ¿quién es el equipo 1? ¿Quién va a hacernos el favor de relatarnos cómo les fue? Bien, podríamos ser nosotras. Sí, ¿Quiénes son? adelante, Marcela. Adelante. Bien. Bueno, el grupo estuvo conformado por Guadalupe, de Argentina, Angélica, de México, y bueno, y yo, de Argentina. Ujú. Bueno, Angélica tuvo la cortesía de quedarse con nosotras, a pesar de que es de México, y pudimos bueno, consensuar que vamos a realizar el análisis sobre la realidad del currículum en Argentina y, bueno, obviamente de la política educativa. Como Angélica es de México, digamos, pudimos realizar un análisis desde la praxis, cómo estamos viviendo en Argentina, digamos, estos últimos tiempos de pandemia y pospandemia, como para contextualizarla. Y por supuesto que también compartimos con Guadalupe, que en el caso de ella es del sur de mi país, y yo estoy hacia el norte de mi país. Son dos realidades muy diferentes, pero bueno, respondemos a la misma política nacional con sus diferentes tintes, ¿no? Partimos más que todo de tratar digamos, de identificar, digamos, en qué, digamos, en cuál de las olas nos encontramos nosotras aquí en Argentina. Y bueno, nos encontramos en lo que sería la tercera ola de un gobierno progresista. Y bueno, en estos momentos está gobernando como presidente el doctor Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Creo que esto va marcando un poco la ideología imperante en nuestro país y las tomas de decisiones, digamos, en función de, digamos, de esto, ¿no? De estas ideologías.
creemos que, bueno, primero bueno, conversando un poco, aquí en Argentina todavía es como que la palabra post-pandemia no se está, digamos, escuchando con fuerza. Sí está algo implícito, que es como que hemos llegado a un acuerdo con Guadalupe, así es que como que todavía estamos transitando la pandemia. Por lo menos desde las políticas educativas no se habla de post-pandemia en todo caso. Y que es un aspecto muy interesante, ¿no? Porque cuándo va a ser digamos, si se quiere, un quiebre, digamos, cómo se lo va a caracterizar a este momento, este segundo momento de lo que sería de la pandemia, la pospandemia, que estaría, digamos, para un análisis en el grupo, ¿no? Y en función de las lecturas que vamos a tener. Como primer paso que dimos fue esta reflexión desde el currículum vivido y tratando de hacer un análisis de todo lo que vinimos atravesando, digamos, en la educación. En mi caso, bueno, yo soy profesora, digamos, del nivel secundario y el nivel superior, y en el caso de Guadalupe no, ya no está en el sistema, pero, digamos, puede dar cuenta de estas realidades de su posición. Por ahí nos propuse que sea en el ámbito de la educación secundaria que hagamos el análisis contextual, por el hecho de que, bueno, partimos nuestros textos de la lectura de la Ley de Educación Nacional, 26.206, donde se plantea la obligatoriedad de este nivel y sienta las bases de lo que sería, digamos, el derecho a la educación, digamos, de esta franja etaria de los adolescentes, ¿no? Niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Para ver cómo se está llevando a cabo, ¿no? Digamos, cómo se está desarrollando esta educación en estos contextos. Como para ser un poquito más específica en el análisis. Bueno, eso más o menos es lo que conversamos. No hicimos lectura, pero tratamos digamos, de dar cuenta de cómo estamos vivenciando en estos momentos y cómo podemos hacer la lectura del currículum, lo que sería latinoamericano, específicamente desde Argentina. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición, muy interesante los breves puntos que has acotado y pues ¿algo más? Sí, Tu compañera quiere agregar. Sí, me olvidaba porque nuestra compañera, Angélica, ella es como que nos dio cuenta en función, es como que ella es la que nos hace la lectura, mientras conversamos, intercambiamos la experiencia y ella está, digamos, desde afuera hace la lectura, que eso está muy bueno porque, digamos, Claro. es la que nos hace ver cuestiones que al nosotros ser partícipes de esta realidad, Claro. ella va tomando estos elementos y nos va dando cuenta y haciendo este análisis. Bueno, de eso se trata, de que no todas en el equipo tienen que hacer la misma función. Entonces, fíjense cómo hay una mirada interna, externa, ¿sí? Que les devuelve a ustedes la mirada. Y en este caso, la pregunta, Angélica, es que tú quieres agregar algo más de lo que ha dicho Marcela. Sí, yo como para darle, digamos, pueda ampliar un poco más, nos dijo, qué interesante esto, ¿no? De cómo en lo prescriptivo, el currículo prescripto y en la ley de educación, digamos, es, digamos, un ideario, un ideal de un país democrático y cómo esto en el currículum o en la experiencia de los docentes, cómo se da de otra forma, digamos, como si se están cumplimentando o no estos ideales en la práctica. Pues es una devolución muy interesante lo que les hace Angélica y justo estamos viendo de esto que Ana exponía al principio de presentarles este ejercicio, ¿no? Cómo está ocurriendo una lectura de la realidad y aquí vemos cómo baja un ideario. Ay, ya estoy en los comentarios, ¿no? Pero mejor me los reservo, se me olvidó. Luego lo comentamos, cómo va eso y cómo baja. Bueno, muy buen trabajo, Marcela, Angélica, ¿y quién más? ¿Guadalupe? Guadalupe.
Sí, bueno, que por cierto, a Guadalupe la sacó, nos dijo que la sacó y apenas ha podido entrar, pero muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, lo hicieron ay, sí, nos pasamos unos minutos. Bueno, ahora vamos con el siguiente equipo, a ver quién es el siguiente equipo. El equipo 4, ¿quién es el equipo 4 y qué país trabajó el equipo 4? Hola, buena tarde. Me disculpo porque no voy a poder prender mi cámara, tengo muy mala conexión, Sí. pero el equipo me designó como vocera. Entonces, estuvimos ¿Quién trabajando eres Ecuador. tú? Ecuador, Liliana Silva. Liliana. Liliana. Sí, estuvimos trabajando Ecuador, teníamos ahí en la carpeta varios archivos, pero por sugerencia de la doctora Ana empezamos con el Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015 y bueno, estuvimos revisándolo someramente y compartimos algunas ideas. Nos llama la atención porque realmente pues sí es un instrumento de gestión, como se dice en el documento precisamente, un instrumento muy programático donde se desglosan los objetivos, líneas de acción y los logros, ¿no? En este plan. También vemos que hay una insistencia en la cuestión de la modernización de la educación y que tiene que ver con esto que se dice explícitamente en el documento, calidad educativa y equidad, ¿no? Hacia eso, digamos, son las ideas fuerzas que identificamos y obviamente sus aspiraciones a la universalización de la educación a través de pues una mayor equidad en el acceso y en la permanencia. Ahí nos dimos cuenta, identificamos que, por ejemplo, en el acceso, pues se eliminan las cuotas para ingresar a las escuelas. En cuanto a la permanencia, pues se dotan uniformes, ¿no? De apoyos a la alimentación. Entonces vemos que sí existe, digamos, esta impronta del Estado por esta justicia, ¿no? De acceder a la mayoría de estudiantes. Pero también algo que resaltamos es que todo este documento y toda esta cuestión programática viene de un resultado de una votación popular. Entendemos, porque no lo hemos analizado, no tenemos mucha información de contexto, que se planteó este plan decenal, pero se llevó a diferentes foros para su análisis y para su información a la población en general, y se sometió a una votación, ¿no? Con una aprobación del 66%. Entonces, eso habla también como de esta idea de democratización y de una construcción colectiva en torno al proyecto de educación que se quiere a largo plazo, porque obviamente este es un plan decenal, para darle, digamos, continuidad a estas políticas de Estado progresistas y que, bueno, ahí también discutíamos que de acuerdo con Roberto Folari, él lo ubicaba en la primera ola, pero Benjamín Arditi lo ubica en la tercera ola, ¿no? Entonces, ahí tienen diferentes, digamos, clasificación en torno al presidente Correa, pero que bueno, la verdad es que eso pudimos identificar, pero nos falta bastante. Claro, claro, es apenas el comienzo. ¿Algo más que quiera agregar alguien de su equipo o ya con eso? ¿Ya? Ya, muy bien, muchas gracias, lo lograron en tiempo. Vámonos ahora con el equipo 2. Equipo 2, ¿quién conforma el equipo 2 y qué país es? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nosotros somos el equipo 2, México. Estábamos primero el maestro Rubén y una servidora. Estábamos trabajando y pues primero empezamos a comentar sobre lo que nos dedicábamos para ver nuestra realidad y ver cómo estábamos plasmados. Y posteriormente se nos integra la maestra Soledad Andrea, que es de Chile, y lo que ocurre es algo muy productivo, muy rico, porque le tuvimos que explicar cómo está conformado el sistema educativo mexicano.
Entonces le explicamos cómo estaba y fuimos haciendo un comparativo con el país de Chile. Ah, Creo qué que eso nos interesante. enriqueció a ambos mucho. Empezamos por la estructura y vimos las diferencias que había. Por ejemplo, ellos en primaria son 8 años y nosotros llevamos 6. En secundaria ellos llevan 4 y nosotros llevamos 3. Y fuimos viendo estas diferencias. Allá no hay bachillerato, como acá en México. Y posteriormente de eso, le dijimos cómo estábamos trabajando. Trabajamos en este momento 2 planes, el plan 2011 y el plan 2017 en educación básica. Y creo que fue cuando nos cayó el 20 de cómo podemos trabajar los maestros acá en México 2 programas y no concretamos uno. Entonces le dijimos que esta reforma inicia en el año 2019 con el artículo 3º de la Constitución. Partimos de ahí. Posteriormente empezamos a ver lo del marco curricular. Algunos ya tenemos algunos conocimientos previos del marco curricular, que está en construcción, aún no lo tenemos, y retomamos algunos términos como territorio, la situación de la comunidad, lo intercultural, el trabajo por proyectos que viene para este modelo 2022, que reconoce este modelo por primera vez las desigualdades de nuestro país, el principio de equidad, la educación como un acto político, y aquí retoma a Paulo Freire, y que tiene un diagnóstico, que parte de este modelo educativo 2022 de un diagnóstico. Entre muchas otras cuestiones que comentamos, nos dividimos el trabajo para hacer las lecturas, cada quien decidimos cuál, y una decidimos hacerla en conjunto, como para tener mayores elementos, y empezar el trabajo que se nos asigna para poder entregar la recesión del día 26. Y sí nos surgieron muchas dudas, que pues yo creo que conforme vayamos leyendo los documentos, pues vamos a irlas contestando. No sé si quieran agregar algo más, Rubén o Soledad. Sí, creo que, bueno, estoy leyendo un poco los mensajes y un poco por la expresión de la doctora Gallardo. Creo, bueno, a mí me pusieron el primero en el 1 y después me pasaron igual a Soledad la trajeron de otro grupo, pero no entendimos que se refería al equipo donde éramos nosotros originarios. Eso fue lo que nosotros entendimos, y creo que lo que debimos haber entendido es que el número de carpeta era asignado al número de equipo al que estábamos. Por eso es que dijimos, Denise y yo, pues somos de México, pues nos toca México. Fue lo que entendimos, que por eso de esa manera íbamos a leer la realidad, pero estoy entendiendo que nos debía haber tocado Bolivia. Ecuador. ¿Ecuador? No, ¿cuál? ¿Lana? Brasil. Brasil. Sí. Entonces, Bueno. creo que ahí hubo un... ¿Brasil sería el número 2? Sí, ¿no, Ana? Sí, conforme está aquí en el plan. Ah, ok. Mira, acá está. Sí, es que ahí está en el plan, mire. No, ¿dónde está, Ana? Sí, equipo 2 Brasil. ¿Sí se alcanza a distinguir ahí? Ajá. Perdón, Brasil lo trabajamos nosotros porque empezamos con Bolivia y luego nos cambiaron a Brasil y trabajamos Brasil el 3. De hecho, en el documento, Ana, que subiste a Facebook, no dice el E3, E2. Bueno, el que nosotros tenemos no dice E1, E2, E3. Ah, creo que entonces ahí fue el problema, ¿verdad? Ah, pues sí. Ahí Por fue eso el hay otro problema. equipo que dice que trabajó Brasil, y entonces nosotros... Aquí está, sí, sí, sí. Bueno, no nos vamos a quedar sin Brasil. Pero entonces el equipo 3 tiene Brasil. ¿Es correcto? Sí, así es. Y nosotros como equipo 2 nos reestructuramos para trabajar Bolivia. Bolivia. Ok. Bueno, y ahorita vuelvo a subir ya con los cambios correctos. Así quedaría. Muchísimas gracias, Ana, y una disculpa. No, al contrario, disculpen ustedes que el documento falló. Perdón. Pues sí, como empieza uno a grabar versión 1, versión 2, a la mera hora se confunde. Bueno, una disculpa, pero vemos que hay buen análisis para empezar. Análisis para empezar. Todavía no acaban, pero para empezar sí. Disculpe, solamente para fijar la idea.
Entonces retrocedemos y comenzamos a hacer el trabajo ya ahora con Bolivia. Este grupo que es el número 2, ¿es eso? Sí, es correcto. Ya, ok. Bueno, entonces ahora nos vamos con otro grupo. Sí. Bueno, a ver, es el grupo... El grupo 5. El grupo 5. Hola, buenas Es tardes. el Por de ahí con la México. maestra Rita tenía alguna duda, no sé si le que veía la manita levantada. Solamente quería decirle al equipo que iba a ser México. Ok. Recordarles que subí al Face del seminario un documento que señalé como que era importante revisarlo. Entonces, para los que están trabajando, los que les haya tocado México, es un documento que sube un grupo de profesores, etcétera. Hay que revisarlo. Es un análisis de contenidos. Vale la pena verlo. ¿Está su nombre en la carpeta, No. Rita? ¿O Bueno, la subí yo, pero... En el Facebook. En el Facebook, está en el Facebook. Ok, perfecto. Para México también hay muchos videos, mesas de discusión, analizando el nuevo marco curricular. Ahorita búsquenlos en YouTube, ahí están. Sí, hay muchos. Y son excelentes análisis, hay varios, hay uno del ISUE, hay uno me parece de profesores de la UPN y luego mezclado. Hay muchos videos, búsquenlos. Ok, bueno, vámonos al siguiente grupo. Ya lo dije, ¿cuál es el 5? México. Berta, está Raúl pidiendo la... Pero el maestro Raúl pide la mano. A ver, maestro Raúl, sí, dinos Raúl, gracias. Pues bueno, en el 5 también está Heidi, está Julma. No pudimos conversar, nada más nos sentamos a leer el primer documento un poquito, que es el de marco curricular. Y bueno, lo que estaba diciendo Denis del equipo 2, también lo estábamos pensando, ¿no? Denis dijo que iba a trabajar México. Y bueno, yo lo que veo, a veces lo que digan las compañeras ahorita, yo lo que pude ver un poquito revisando el documento de marco curricular es que sí, efectivamente hay una suerte como de cambio en términos, al menos del discurso, porque aparecen, como decía Denis, un diagnóstico bastante crítico en relación a los diagnósticos, por ejemplo, de los sexenios anteriores, donde la cuestión está sentada antes en la cuestión del desarrollo y de la inequidad para el desarrollo y demás. Y aquí no, aquí está sentado, los términos que aparecen ahí son desigualdad, racismo, clasismo, patriarcado, está por ahí. Entonces, incluso el documento tiene varias citas de textos que podríamos considerar críticos, a diferencia de los documentos de sexenios anteriores, donde las referencias eran fundamentalmente la UNESCO, OCDE y cosas de este tipo, ¿no? Pero no había textos de autores, mucho menos de autores críticos. Entonces, al menos en el discurso empieza a aparecer esto. Claro, leído a partir de lo que hemos visto, podemos ubicar que, bueno, México está entrando en su primera ola progresista después de muchísimas décadas. Entonces, y bueno, la referencia anterior, justo el sexenio anterior, fue cuando se impuso la reforma educativa, que era una reforma totalmente neoliberal y que tenía una visión completamente, pues en términos eficientistas, de evaluaciones, de castigos por las evaluaciones, de meritocracia, de un montón de cosas, y que al final del sexenio lanzan una especie como de currículum, pero muy ambiguo, muy, no sé, como muy fuera del lugar, fuera incluso del contexto. Y acá lo que estamos viendo, al menos en este primer documento, es que de lo que se trata de hacer un diagnóstico bastante aterrizado a la realidad mexicana.
Entonces, al menos en apariencia, es un documento más crítico. Claro, vemos algunas cuestiones como el hecho de las evaluaciones por concurso para obtener plaza, siguen siendo la misma lógica de las evaluaciones y con toda la confusión que implica el UCICAM. Fue un fracaso el año pasado y está siendo un fracaso ahora, y hay mucho disgusto de los docentes. Algunos docentes ganaron plaza y nunca se les asignaron, y eso era lo mismo que pasó en el sexenio anterior. Entonces, como hay cosas que aparentemente no están cambiando, pero al menos en el discurso aparece avisos, o visos más bien, de una cierta crítica. Eso es lo que yo pude ver, pero no sé mis compañeras. ¿Alguien del equipo quiere agregar algo más que haya visto? Bueno, de las participantes, que por ahí estaba la maestra, bueno, no sé si son maestras, perdón, de Yulma y Elizabeth, que éramos parte del equipo 5. De inicio, pues platicamos la cuestión de que estábamos observando lo que era el primer documento, y pues lo que tratamos fue de poner cada uno de los conceptos a partir del análisis curricular que nos están solicitando, ¿no? Que hablábamos de un contexto generalizado, como lo decía el maestro o el doctor Raúl, que hace referencia a las desigualdades que existen, ¿no? Y que han existido, y que es producto precisamente de los modelos neoliberales que están desde hace décadas, ¿no? Parte de ahí todo este contexto, bueno, todo el documento, todo este contexto social, y que hoy en día lo que se pretende pues es tener una justicia social, sacar de lo que es los parámetros o la evaluación en cuanto a los desempeños, competencias, bueno, toda una serie de conceptos que nos da el documento, porque lo único que hace pues es individualizar al estudiante y partir de que si hay un fracaso o éxito, o sea, nada más, no hay más. Cuando se tenía que buscar más bien una justicia social y un bienestar en torno a toda la juventud, ¿no? Y bueno, hablábamos también con las compañeras que, bueno, al ser de diversos niveles, pues de repente no conocemos este tipo de documentos, ¿no? Porque las universidades, por ejemplo, en el que está la maestra Elizabeth, pues no se observan estos documentos, o no se analizan a fondo, porque, pues bueno, recordar que hay un modelo educativo que se llamó el nuevo modelo educativo del 2017, y que partió en el 2018 y duró la promoción nada más, comentaba yo. Y bueno, ahorita tenemos que es el 2022, que está en este proceso de análisis. Para la educación superior no sé cómo está, para la educación media superior está en este momento en foros, para ver cómo se incluye, para dejarnos transformar, digamos, más que nada la cuestión de las competencias, ¿no? Y las habilidades socioemocionales, que es en lo que se había quedado. Y bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Yulma. ¿Alguien más? Sí. También se hablaba, que me pareció interesante el documento, que, por ejemplo, en contextos indígenas es necesario conocer el grupo donde vas a llevar a cabo el currículum. Tienes que contextualizarlo, el docente tiene que estar preparado para poder emplear esto, contextualizar el código lingüístico. También me parece interesante que existen ciertas desigualdades en la aplicación porque requieren que estos agentes o sujetos del currículum tienen que conocer el grupo o el contexto donde va a emplear el plan y programa, porque si no sería como generar desigualdades. Hablaba también sobre las escuelas públicas, donde mayormente se hacen como divisiones o desigualdades por los motivos o sea, dependiendo en el contexto en el que están. Cuando hay personas hay alumnos que tienen mayor capital cultural en el ambiente o la situación familiar que están, a diferencia de los contextos indígenas. Entonces, por eso decía que era importante retomar todo esto para poder aplicar el currículum
a este tipo de contextos. Eso es lo que me pareció interesante para evitar como problemáticas en el momento de aplicar, y que pues ahora debido a la pandemia, una parte mencionaba ahí, pues ha habido como una mayor deserción en estos estudiantes, especialmente en niñas, adolescentes. Entonces, como que pone, bueno, para mí sentí que puso como mayor énfasis a eso. Bueno, gracias, Yulma. Ya tenemos entonces este doble análisis. Vámonos rápidamente, nos quedan 6 minutos, nos vamos a tener que pasar unos cuantos, no muchos. Vámonos con el equipo 7. El equipo 7. ¿Quiénes conforman el equipo 7? ¿Y qué países? Nosotros, Sí. México. Fabi y yo, Norma Rosas. ¿También México? Creo que pasó lo mismo. Sí. El equipo 7 Fabi. tiene Venezuela. Sí. Sí, ya lo vimos. Pero hasta ahorita. No se preocupen. En todo caso, creo que sirve todo esto que se ha ido platicando para ahora hacer la lectura de los documentos sobre Venezuela. Que están muy interesantes, ¿eh? Porque además les escogimos la Venezuela de Chávez. O sea, justo la primera ola, así para ver cómo fue la primera transición, ¿no? Ok, bien. Entonces, quisieran agregar algo brevemente nada más, aparte de lo que ya los 2 equipos anteriores mencionaron sobre México. ¿Ustedes tienen algún punto adicional o diferente? Brevemente para recuperar Pues su creo que trabajo. sí. Aquí nada más. Sí. Bueno, nosotros realizamos la lectura de 2 textos y bueno, de acuerdo a las olas populistas que describe Follari, también igual coincidimos que se encuentra en una segunda ola del populismo. Y bueno, es posible apreciar que la transformación hacia una sociedad justa se ve limitada y con poco o avance nulo. Pues como lo afirma De la Cruz en su análisis de política educativa, las asimetrías sociales se hicieron más grandes, sobre todo en los grupos que históricamente han sido marginados, como las personas con discapacidad o en condiciones de migración. Las políticas educativas progresistas están enfocadas actualmente en pro de la equidad, comprendiéndola como el acceso, permanencia y egreso exitoso. Por ello, la lectura de la realidad parte de una conciencia histórica de lo que ha venido siendo equidad, la cual su construcción concierne entre los años, y bueno, ahí hablamos sobre cómo se va construyendo históricamente lo que es la equidad de 1950, 1980, donde se hablaba sobre la accesibilidad. De 1990 hablamos ya de los programas compensatorios, y ya en el 2000 cómo se vuelve la equidad, o se emplea para llegar a la equidad un mecanismo a la discriminación positiva. Y bueno, estas bases, estas políticas educativas que tienen como base ya a la equidad, constituyen ahora nuestra educación populista, donde pues al parecer se renuncia a que todos somos iguales y se reconocen las diferencias. Sin embargo, bueno, al tratar igual a los desiguales, también pues se genera mayor desigualdad. El avance hacia la equidad a través de un mecanismo de programas compensatorios, pues ha incrementado las desigualdades sociales y educativas, aunado de que esto, bueno, pues también se ve intensificado por las políticas económicas neoliberales, en el que México está sujeto por ser por pertenecer a organismos internacionales. Muy bien, creo que sí, se abonan algo más. ¿Sí, Fabiola? Bueno, a eso hay otro que estuvimos discutiendo, el documento de Construir el Futuro, que me parece que es como la antesala a lo que ya está sucediendo ahorita, porque es el nuevo currículum, a donde el objetivo muy puntual que presenta este documento es construir una agenda de política educativa, y precisamente ahí sistematiza y enuncia que hay un sistema educativo que está pues mermado por la condición de la pandemia, y que ante esa situación
y ante la otra normativa que es garantizar el derecho a una buena educación, es necesario establecer una agenda de política educativa a partir de las lecciones aprendidas. Entonces, este documento que es elaborado por la Comisión de la Mejora Educativa, que le conocemos como Mejoredu, ahí enuncia esa parte de que tenemos que ir a garantizar el derecho a la buena educación, la pertinencia, la calidad del aprendizaje y que es necesario la revisión de los contenidos curriculares para abatir el rezago y la desafiliación escolar. Ahí están las cuestiones de las escuelas como en el marco de una autonomía para generar comunidades que realmente puedan tener mayores oportunidades educativas en todos los grupos de la población. Esto tiene que ser a través de la regulación y de los procesos educativos. Y entonces ahí menciona 2 puntos, hace 10 recomendaciones. De las 10 recomendaciones que están enunciando ahí, que se supone van a ser parte de la agenda, las 2 son el currículum y la formación docente. El currículum, que es lo que ya están mencionando y todo lo que ya nos dijeron anteriormente, y la formación docente, que es un punto en el cual están enunciando como una formación docente bajo el enfoque situado, así le llaman, formación situada y colaborativa. ¿Sí? Entonces, hay una serie de conceptos que estábamos tratando de construir, pero creo que ahora vamos a reconstruir y comparar con los de Venezuela. Pero bueno, me parece que es lo más importante de esto, es la construcción de la agenda de política educativa bajo estas líneas que estamos enunciando. Muchas gracias. Fabiola. Y además de reconstruir eso, también que nos ejercitemos en el análisis curricular a partir de la lectura de la realidad, independientemente del país que nos toque, ¿verdad? Muchas gracias, muy buenos complementos de Norma y Fabiola, gracias. Vámonos con el equipo, el 6. ¿Quién es el equipo 6 y qué país tocó el 6? Aquí, doctora, buenas noches. David. Sí. David Espinosa, servidor. Y mis compañeras, Norma Andrea tuvo un pequeño problema con la red, entonces tuvo que salir. Y posteriormente se incluyó nuestra compañera Tania. Entonces comenzamos a conocer los documentos. Partimos de pues abordar y conocer el marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Y justamente algo que nos llamaba la atención es esta perspectiva que tratamos de adecuarla con respecto a la realidad. A la realidad justamente durante el periodo de su expresidente José Mujica, y trae consigo necesariamente un análisis de lo existente, de los avances que generaron desde la llegada del expresidente desde 2010, justamente este mismo marco curricular, es de 2014, pero una de las leyes iniciales durante el periodo de Mujica fue justamente la ley de educación, y la ley de educación se plantea con una perspectiva para comenzar con una educación desde el nacimiento hasta los 6 años. Y una de sus perspectivas es justamente que se logró en Uruguay, desde su llegada, la universalización de la educación básica. Y por ello justamente se da este enfoque para ampliar el panorama y que pudiera generarse la universalización. Pero uno de los conceptos que justamente la doctora Ana nos estaba comentando en el comienzo de la actividad eran estos comentarios sobre acceso y accesibilidad. Y justamente en esta perspectiva de los logros de Uruguay, ya al final con mi compañera Ana estuvimos comentando sobre lo manejan constantemente este término, y es el ejercicio del derecho humano pleno. Entonces, justamente nosotros lo adecuamos con estos 2 elementos, porque si bien es cierto,
la educación, y ellos también retoman esta perspectiva de la educación universal, obligatoria y gratuita, también existe esta dualidad entre el acceso, es decir, que todos tenemos este derecho de acceder, pero también la accesibilidad hacia los centros educativos. Entonces, justamente sobre esta dualidad, nos quedamos pensando sobre pues, el contexto político, el contexto social, y justamente que la necesidad de dar continuidad a estos proyectos, posteriormente de José Mujica, pues ya viene posteriormente, y actualmente el presidente Luis Lacalle Pou, y antes de ellos, pues llegó justamente Tabaré Ramón Vázquez. Y entonces estuvimos conociendo y lo adecuamos a las anteriores conferencias, pláticas, sesiones que nos brindaban estas voces y sobre todo estas perspectivas de Latinoamérica que vienen innovando, revolucionando y generan un progreso de manera directa. Nosotros lo observamos justamente con estos principios de universalidad que lo vincularíamos con el derecho humano o el efectivo ejercicio del derecho humano a la educación. Y lo observamos dentro de la ley uruguaya de 2010, y posteriormente en los 12 principios que maneja justamente el mapa curricular, en el cual a lo largo de estos 12 principios nos establece justamente el desarrollo óptimo, pero también algo indispensable, el desafío de que sea constante esta educación, porque también incluye la figura del docente investigador, y esta preocupación por justamente tener una presencia y estar muy bien posicionados ante esta realidad, ¿no? Justamente conocer la perspectiva para un diseño curricular ad hoc a las necesidades latinoamericanas. Muy bien. Qué bueno, qué interesante caso de Uruguay. ¿Algo más o ahí lo dejamos? No sé si mi compañera Tania, que es la que se encuentra. Claro. No, igual ya lo que comentó el compañero, ya nos organizamos incluso cómo vamos a trabajar, entonces ya excelente, qué bueno, muchas Gracias. felicidades. Caso Gracias. importante e interesante el de Uruguay. Y bueno, nos queda, según mis papelitos, el equipo 3. El equipo 3, ¿y qué país es? Irving, adelante, Irving. Sí, es Brasil. Brasil, qué bueno. Bueno, había varios documentos, pero tomamos el acuerdo de revisar todos el documento oficial para partir de una base común y posteriormente ver propuestas alternativas o disidentes, ¿no? Podríamos pensarlo así de la propuesta oficial. Entonces revisamos todos el documento oficial y después discutimos. Voy a tratar de ser muy sintético porque fue muy rico el ejercicio. Primero, comentar que llegamos nada más a la lectura del contexto social amplio, la lectura de la realidad. Trastocamos algunas ideas de la relación currículum-sociedad, pero advirtiendo que pues el discurso siempre va por un lado y hay que revisar minuciosamente qué pasa en las prácticas pedagógicas, ¿no? Que es la parte más importante para analizar el currículum. En esta lógica de la lectura de la realidad, nosotros identificamos grandes categorías del documento oficial en lo social general y en lo educativo. Hay que advertir primero que este documento, que es el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, es un documento de 2007 que trae detrás y declarado en el mismo documento muchos documentos y ejercicios. Parten desde la Organización Universal de Derechos Humanos de la ONU en el 48, en el 2003 la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, una constitución federal en 1988 para el país, rescatan también el Pacto de Viena. Entonces trae toda una lógica y el documento está muy centrado en la cuestión de derechos. Incluso el documento que nosotros consideramos es lo equivalente a nuestra Ley General de Educación se centra en el plan de educación, se titula Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Pero otra cosa muy interesante que hay que rescatar es que este documento plantea conceptos, principios, objetivos, lineamientos y líneas de acción que se organizan en 5 ejes. Y es una distinción con México, al menos. El primer eje es educación básica, educación superior,
educación no formal, que es algo que nos llama mucho la atención porque cómo se dan lineamientos para prácticas pedagógicas no formales en México es algo que está fuera del alcance del sistema educativo. Formación de profesionales de los sistemas de justicia y seguridad pública, que es otra de las cuestiones que nos llaman mucho la atención. Y el quinto eje es educación y medios también. Entonces discutíamos cómo ya en el siguiente plano de análisis curricular que nos plantea la doctora Ana, la relación currículum-sociedad, ya directamente en planteamientos curriculares, vamos a tratar de descubrir cómo se concretan estas cuestiones que son muy interesantes y le sumamos el tercer hallazgo que nos parece muy interesante. Este documento es resultado no solamente del Ministerio de Educación, es resultado del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia y de la Secretaría Especial de Derechos Humanos. Hablando de organismos secretariales del gobierno en turno, pero se le suma uno más, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Brasil. O sea, hablamos de 3 organismos del gobierno en turno, bueno, en el momento, y un organismo en orden internacional. Y ahora sí me desprendo a la lectura de la realidad que hacemos en este contexto. Lo primero es que el documento menciona como tal que hay una ciudadanía global y una ciudadanía local. O sea, ahí estamos otra vez en esta dialéctica de lo global, lo local, el peso, el dejar, el no poder, etcétera, etcétera. Y señala tal cual que hay una serie de problemáticas sociales, ambientales, económicas, educativas, estructurales, literalmente establece, hay un desfase de la realidad con los ordenamientos globales. Y esto es lo que dio origen a toda esta serie de actividades que en el país se fueron organizando por muchos años para desembocar en este documento. En el aspecto social general, rescatamos algunas categorías que voy a enunciar de manera muy rápida. Se habla de gobiernos democráticos, justicia social, justicia distributiva, cultura de paz, derechos humanos como universales, indivisibles e interdependientes, igualdad de oportunidades y equidad, diversidad, cultura democrática y ciudadana, dignidad de la persona, y hace alusión a todas las manifestaciones de diversidad que tienen que ser consideradas y atendidas de este documento, y tal cual las palabras que utilizan: población negra, con discapacidad, grupos raciales, diversidad sexual, indígenas, adultos mayores, etc. En el ámbito social amplio, llamémoslo así, o social llano. En el ámbito educativo, nosotros alcanzamos a identificar las categorías como educación de calidad para todos, derechos humanos como la parte esencial, universalización de la educación primaria, expansión de la educación infantil, secundaria, superior y mejora de la calidad, garantizar la educación de las personas con necesidades especiales, erradicación del analfabetismo, profesionalización de los jóvenes y adultos, valorización de los educadores, calidad de la formación inicial y continua. Entonces, ya un poquito en el análisis que nosotros hacíamos, vemos este juego entre lo global, lo local, los ordenamientos, esta idea progresista, todos los planteamientos de Arditi, de ambos, en donde sí se rescatan también estas ideas del populismo, los 3 principios que caracterizan el populismo como concepto, pero también vemos esta idea de impulsar, ¿no? Esta idea latinoamericana, al menos en el discurso y en la propuesta oficial. En el siguiente plano, en la relación currículum-sociedad, entonces nosotros vamos a tratar de descubrir cómo en cada nivel se plantean ya estrategias o acciones educativas de manera concreta que permitan atender a ambas polaridades, digamos, ¿no? Los ordenamientos externos, los ordenamientos de esos organismos internacionales y los propios intereses de la propuesta intercultural que tiene el país y que están planteados en este documento. Entonces, rescatamos también que se hace alusión a las metodologías participativas de organización social, ¿no? Se hace mucha alusión a ellas y a las formas de intervención didáctica también a partir de lo social, ya un poco más en el plano de lo pedagógico. Entonces, a grandes rasgos fue la lectura que hicimos y bueno, nos emociona mucho hacer este siguiente análisis del análisis del currículum. Y bueno, nada más porque no quiero dejar, estuvo Albino Calva de Tlaxcala, Alejandra de Puebla y Vero Luna de la Ciudad de México y su servidor. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante caso el de Brasil, ¿no? Bueno, y muy interesante análisis. Muchas gracias, Irving. Pues time is over. No sé, comentarios, Rita, Ana,
al respecto del ejercicio o ustedes mismos cómo vieron este ejercicio en lo general. Perdón, Vero tiene la mano. Ya la Ay, perdón, Vero, no veo tu manita, Vero. Vero, manita. Estaba Vero, aplaudiéndole a Irving, fue muy completo lo que dijo. La verdad es que logró articular lo que los cuatro fuimos comentando. Muy Muchas bien. gracias. A ti, Vero, gracias. Sí, Rita. Dos comentarios. Uno tiene que ver con que recordarles que también subí al Face un comentario de Luz María Nieto Carabeo acerca de la Ley General de Educación Superior y particularmente dirigido al apartado 7 de la ley. Creo que para los que van a revisar México sería muy interesante entrar a esa parte. Ese es el comentario 1. Y el comentario 2 tiene que ver con lo que acaban todos de presentar. Solo me atrevería a resaltar que Ana les está proponiendo, también les promete, les está proponiendo trabajar bajo una hipótesis. Si ustedes leyeron el documento, tiene un supuesto de trabajo. Entonces yo los invitaría a revisar el supuesto para que ese supuesto organice el derrotero con el que ustedes se van a mover en su análisis y en sus documentos. Nada más. Muchas gracias, Rita. Muy atinada y pertinentes aportaciones que haces. Gracias. ¿Algo más tú, Ana? Pues en el mismo sentido de lo de Rita, tal vez echarle un ojito otra vez a la grabación respecto a esta exposición o encuadre que yo hice, como para un poco entender por dónde va el supuesto. Y también piensen en que, bueno, los documentos que nosotros les dejamos en las carpetas, pues son un punto de arranque, ¿verdad? Pero si ustedes en la revisión encuentran otros documentos, tanto oficiales, acuérdense que estamos analizando la estructura formal, digamos, ¿no? Ya sea las leyes, los planes de estudio, en fin. Entonces, si en algún momento ustedes dicen, bueno, encontramos este otro documento del país que nos permite entender con mayores elementos por dónde va la reforma curricular, adelante, no es restrictivo, digamos, ¿no? Pero acuérdense siempre y cuando sean documentos que aquí llamamos objetos curriculares, es decir, que sean documentos que pertenecen a la estructura formal, que insisto, pueden ser normas, programas, modelos, planes de estudio, en fin, hay muchas denominaciones, digamos, para estos documentos, como ustedes ya lo han podido notar, ¿no? Desde las leyes, el modelo curricular o las bases curriculares o marco curricular, en fin, hay una serie allí de denominaciones que nos van indicando justamente, pues también una postura finalmente frente a la cuestión curricular, ¿no? Entonces, eso, repetirles que no son restrictivos los documentos, sino que son un punto de partida, ¿no? Para justo poner en juego este supuesto que ya lo comentaba Rita. Gracias, Berta. Sí, no, a ti, Ana, también una muy buenas sugerencias. Yo nada más quisiera agregar que ya como documentos que pueden ayudarles, si ustedes los revisan y consideran que les pueden ayudar, miren, hay unos libros que coordinó Patricia Dupuy sobre secundaria por países. Es sobre secundaria, pero siempre trae un marco contextual curricular general. La coordinadora se llama Patricia Dupuy y publicó una serie de libros por países en el ISUE y son de acceso libre, ¿sí? Yo voy a tratar, no puedo hoy, pero mañana, subirles al Facebook los libros, pero si quieren ya pueden entrar a bajarlos en la página del ISUE. Los PDFs de estos libros son gratuitos. La autora se llama, aquí se los voy a escribir si es que no la conocen, Patricia Dupuy. Busquen los libros de Patricia Dupuy, se escribe, ya lo escribí en el chat. Y vienen Uruguay, México, Argentina, Brasil me parece que viene,
viene Venezuela, viene México, por supuesto, de países latinoamericanos, y creo que esos análisis de la educación secundaria pueden también ser consultables. Claro, no son documentos oficiales, son libros que responden a investigaciones académicas, pero son buenos análisis, pueden servirles. Patricia Dupuy, los libros se llama El mundo de la secundaria, la educación secundaria en el mundo de la secundaria, algo así se llaman estos libros. La coordinadora es Patricia Dupuy y hay un investigador por cada país. Busquen, son varios volúmenes, busquen el volumen donde venga el país que les corresponda. Ya lo pueden buscar desde ahorita. Y si no, yo hasta mañana, porque ahorita tengo otras cosas que hacer, no puedo subírselos al Facebook, pero se los subiré. Gracias. Ya les puse la liga para los libros. Ah, bueno, aquí en el muchas chat gracias. está la liga y ya nada más ahí está, en la segunda liga están ya todos los libros de la autora. Entonces empieza, digamos, con Venezuela, Costa Rica y Bolivia, ese es el primer volumen. Luego sigue México y Perú en otro volumen. El tercero es Colombia, Brasil y Argentina. Y luego ya viene el análisis, bueno, para los países en Europa, porque es Bélgica, Francia, Austria y España. Entonces el último volumen, pues, ya más bien sería para son otro países de momento. Europa, sí. Pero los 3 primeros volúmenes sí son sobre América Latina. Entonces en la segunda liga, ahí aparecen ya todos los libros nada más para descargar. Por si les sirven. Sí, Rita. Quisiera agregar, como para que entre todos observen el trabajo que se ha hecho esta sesión y el trabajo que se les está pidiendo como recensión. Documento, es de alguna manera un ensayo para las ponencias grupales que se les van a proponer para el foro de estudiantes. Esto tiene que ver con una metodología de trabajo que promovemos entre nosotras, que tiene que ver con algo que ya señalaba, que era el partir de supuestos generales de trabajo y apuntando categorías de análisis. Esto es, las categorías de análisis proceden de los documentos teóricos que hemos revisado a lo largo del semestre, y la hipótesis pues se plantea en función del tema que se va a analizar. Entonces, de alguna manera, este trabajo que hoy Ana les propone es un ensayo para el siguiente trabajo del foro de estudiantes, además de trabajar con el tema que corresponde hoy. Sí, Rita. Muchas gracias a ti. Bueno, pues llegamos al fin de esta sesión, de una sesión muy productiva. ¿Por qué muy productiva? Porque trabajaron ustedes, produjeron ideas, produjeron reflexiones. Por supuesto, no pensábamos que terminaran los análisis, pero que se dieran el primer chapuzón y se lo dieron muy bien, muy bien. Un reconocimiento a todo el grupo y muchas gracias. Recuerden, sobre todo nuestras colegas de Argentina y de Chile, que en México la próxima semana es una semana de receso. Aquí se acostumbra que en Semana Santa nos vamos de receso para unos, de vacaciones para otro, de relax, como quiera, o de sus meditaciones personales, como cada quien vaya a emplear esta próxima semana, pero el próximo martes 12 no hay sesión porque es semana de receso en México, y nos vemos aquí al próximo martes 19 con qué tema, Ana, si me puedes recordar. También tenemos trabajo en equipo. Ah, ok, para continuar. Que va a coordinar Alicia, va a coordinar la sesión Alicia. Entonces ya ella nos va a presentar cómo trabajar. Cómo va a trabajar. Bueno. Y este ejercicio que hoy empezaron, la idea es que lo sigan trabajando y lo entreguen el martes 26 de abril, en sustitución de la recensión número 2. Es decir, ya no entregan de manera individual la recensión 2, sino este trabajo en equipo la sustituye, por decirlo así, ¿no?
Si no es un trabajo adicional, sino sustituye a un trabajo individual. Además, Entonces, mejor porque es una discusión colectiva. Colectiva. Entonces, en la carpeta de recensión 2, ahí subirían ya los equipos su documento, ¿no? De todos modos, en el Inter, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta sobre cómo hacer el ejercicio, pues con gusto nos ponemos en contacto, ¿sale? Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Por hoy. Y nos vemos hasta el martes 19. Sí. Que tengan una semana de reposo. Algunos quizá trabajen, algunos quizá trabajemos un ratitito nada más, o al menos organizar el escritorio que está muy desordenado. Bueno, chao. Descansen. Doctora Ana, ¿Sí? ¿Sí? ¿me puedo quedar tantito?